Chicos, ¿cómo están? Bueno, para asimilar un poco la información del primer video, vamos justamente a leer un mito, ¿sí? Antes de empezar a leerlo, vamos a aclarar bien que los mitos eran historias que inventaban las personas desde muchos, muchos años atrás por una necesidad. La necesidad de dar explicación al origen de las cosas, ¿sí? Del sol, de la luna, de la lluvia, de la primavera, hasta de la cosecha. Para ellos, que la tierra le dé frutos era porque el dios Afrodita, tiene que ver mucho con la naturaleza, fue generosa con ellos y les otorgó, ¿no? eh, eso. Entonces por eso existía, ¿sí? Un lugar al que los griegos, ¿sí? Iban a hacerle cultos a los dioses, ¿no? Que les pedían que, no sé, que les vaya bien en las guerras, que les vaya bien con la familia, con el amor, con la cosecha, ¿sí? Y, paréntesis, no solamente existía la cultura griega, ¿sí? Como parte de la mitología, sino que en todas las culturas existen mitos, ¿sí? Están los mitos chinos, los mitos latinoamericanos, los mitos nórdicos, seguramente a Thor lo deben de conocer, ese que tiene el martillo. Así que era algo de todo el mundo, ¿sí? De las personas, ya les digo, de hace muchos años atrás, porque ellos querían darle una explicación a las cosas, ¿sí? Además es muy interesante cómo la gente, ¿no? Tenía la capacidad de esa imaginación. Crearon básicamente un mundo paralelo, un mundo nuevo. Porque miren, acá les voy a mostrar un libro que tengo, ¿sí? Miren, todo este libro es de nombres, ¿sí? De dioses, de seres mitológicos, ¿sí? Diccionario de mitología griega y romana, ¿sí? Estos libros también son sobre mitos, ¿sí? Estos grandotes acá, la Ilíada, no, la Odisea de Homero, y después abajo la Ilíada. La Ilíada es, miren qué enorme también que es el libro, es el mito de la guerra de Troya. Seguramente ustedes por ahí conocen la película de Troya, que la protagoniza Brad Pitt. Y acá, bueno, la Odisea también es la continuación de ese mito. Así que, bueno, como ven, es enorme la cantidad de historias y la imaginación que tenían las personas, ¿sí? Crearon familias y familias de dioses y parentescos y guerras, todas imaginarias, con el fin ¿no? De explicar las cosas de la naturaleza y hasta las cualidades humanas, así como el coraje, la valentía, la sabiduría, el respeto, ¿sí? La discriminación. Bueno, así que vamos a pasar a la lectura del mito después de eso un poco más aclarado. Bueno, ¿quién o qué es? Acá estos son los personajes y los lugares que aparecen en este mito, que es muy cortito, que vamos a leer acá entre todos. Apolo, ¿sí? Es el dios del fuego solar y de la belleza, de las artes plásticas, de la música y de la poesía. Es también el dios oracular y el de la purificación. Su poder es temible, tiene una hermana gemela, Artemis. Ven que este dios engloba muchas cosas, es de la belleza, de las artes plásticas, etc. El oráculo de Delfos, este es un lugar muy importante. Es el recinto sagrado situado en Grecia y dedicado principalmente al dios Apolo, a este dios anterior. Acudían los griegos para preguntar a los dioses sobre cuestiones inquietantes. O sea, el dios Apolo representaba el futuro, ¿sí? O sea, el oráculo de Delfos era un lugar, ¿sí? Un lugar físico donde los griegos, los mortales, acudían para ir a preguntar sobre su futuro, sobre su destino, ¿sí? Había ahí un sabio, un brujo, un adivino, ¿sí? Como lo quieran llamar,
que les decía, ¿sí? Algo así como tirarse las cartas, ¿sí? Que te diga qué es lo que va a pasar. Bueno, así. Después tenemos el Apitón, que es una gran serpiente de 100 cabezas, hija de Gea, la madre de tierra. Es algo así como Zeus, Gea. En realidad Gea es la madre de Zeus, porque es la madre de todo, ¿sí? Es la tierra misma. Nació del barro, ¿sí? El Pitón, que quedó en la tierra después del gran diluvio. Cupido, ¿sí? Este lo conocemos, ese dios joven y lindo con alitas y flechas, ¿sí? O más conocido como los griegos, como Eros, ¿sí? Cupido es conocido en Roma, así, por los romanos. Dios es el dios del deseo amoroso, ¿sí? El dios del amor. Es hijo de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Venus también es conocida como Afrodita, ¿sí? Para los griegos es Afrodita, para los romanos es Venus. Y de Marte, el dios de la guerra, que más conocido, seguramente lo habrán escuchado, Ares, ¿sí? El dios de la guerra. Se le representa generalmente como un niño alado, ¿sí? Y armado de arcos, flechas y aljaba. Dafne, ¿sí? Es una ninfa. Ustedes después van a buscar que es una ninfa, entre otras cosas. Hija del dios Penio. Es una cazadora consagrada a Artemis, diosa de la caza. Al igual que esta, se niega a casarse. O sea, Dafne no quería saber nada con casarse. Ella quería ser libre, soltera y feliz. Penio es el dios fluvial, que es el padre de Dafne. Es hijo de Océano y Tetis. Tiene junto a la ninfa Creusa un hijo y 3 hijas. Una de esas hijas es Dafne. Bueno, pasemos bueno, acá están las imágenes, ahí lo tenemos a Apolo, ahí ven el oráculo de Delfos, que es un lugar, ¿sí? Es como un culto que le hacen a ellos. Bueno, el Apitón, Cupido, Dafne, Penio. Bueno, empezamos. Apolo mató a Pitón, ¿sí? El dios. La serpiente de 100 cabezas enfrente del oráculo de Delfos, y pidió para sí lo que allí se encontraba y el monstruo custodiaba, el oráculo. Más tarde se encontró a Cupido y se burló de él, diciéndole que las flechas no eran dignas de un bebé. En realidad el diálogo real dice: hey, vos afeminado, ¿qué haces con un arco y flecha? Que eso lo usan los valientes y los hombres viriles, ¿sí? Como él, que mató ahí a la serpiente pitona delante de todos, como les acabo de decir. Se burló entonces de este pobre Cupido, o más bien llamado Eros. Cupido obviamente se enojó, enfureció y decidió vengarse de Apolo. Entonces, ¿qué hizo? Lanzó una flecha de oro al dios para que se enamorara perdidamente de Dafne, y otra de plomo a la ninfa para que odiara más que nunca el amor y a Apolo. Encima, acuérdense que Dafne ya de por sí no quería casarse, no quería saber nada de relaciones amorosas, ¿sí? Entonces, Apolo decidió acercarse a Dafne, quien se alejó corriendo. Él la persiguió a través del bosque. Bueno, acá vemos, estas son pinturas, todas las imágenes que aparecen acá son pinturas. Fíjense que son muy antiguas, ¿sí? Tienen siglos y siglos estas pinturas. Así que fíjense, acá se dan cuenta de lo viejo que son los mitos. Acá vemos a Apolo corriendo a Dafne, ¿sí? Queriendo agarrarla y besarla, ¿sí? Porque Eros o Cupido le tiró la flecha y ella huye porque no quiere saber nada, y encima tiene también la otra flecha de plomo. Entonces, cuando casi le iba a alcanzar, llegaron a un río y Dafne pidió a su padre Penio, dios de los ríos, que la salvara. Entonces él accedió, ¿sí? ¿Y cómo accedió para salvarla? Instantáneamente la ninfa se empezó a transformar en un árbol, en un laurel. ¿Ven? De a poco le empiezan a salir las ramas, las raíces. Bien, ahí está colgado Apolo, ¿sí? Acá de vuelta persiguiéndola, para que no la toque, ¿sí? Entonces los brazos
de Dafne le crecieron y se fueron transformando en ramas, sus dorados cabellos se volvieron hojas, sus tiernos miembros se cubrieron de áspera corteza y sus blancos pies se hundieron en la tierra convirtiéndose en torcidas raíces. Apolo, ¿sí?, se dio cuenta de su mal y abrazó y besó al laurel, viendo cómo el corazón de su amada aún latía. Apolo lloró y lloró, regando con sus lágrimas el árbol y haciéndolo crecer más y más. Con el laurel crecía su pena y desgracia. Decidió consagrarse a este vegetal, a su amada. Bueno, eso es un soneto. Bueno, vieron, es la verdad que muy conmovedor, muy para reflexionar. También trata temas como el respeto, ¿no? El respeto a no querer estar con otra persona que no deseas, por un lado. Por otro lado también a no discriminar, ¿sí? Porque Apolo discriminó a Cupido, a Eros, y por eso hizo todo esto. Cupido se vengó, ¿sí?, de su burla. Entonces esto quiere decir que no hay que discriminar a nadie, mucho menos porque es afeminado, ¿sí?, que eso fue lo que le dijo también Apolo a Cupido, ¿sí? Entonces tenemos por un lado esas especies de enseñanzas, ¿sí?, y por otro lado el origen de ¿qué? De un árbol. Acá a través de este mito, de esta historia tan maravillosa y conmovedora, se explica el origen de los árboles, ¿no? Fíjense qué tierno, qué triste, ¿no? Al mismo tiempo lo que significa un árbol, ¿sí? Significa respeto, ¿no? Significa amor, ¿no? Significa soledad, naturaleza. Es muy interesante, la verdad. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente audio que les voy a explicar